Bienvenidos a este tutorial One donde vamos a aprender cómo hacer gráficas de control para atributos con una muestra que tenemos con un subgrupo tamaño 5. Recordemos algo importante de los gráficos de control es que los gráficos de control pueden ser tanto para variables como para atributos. En este caso vamos a analizar lo que son los gráficos de control para una variable. La variable que vamos a analizar es el peso en gramos de una lata de alimento. Entonces, para esta variable tenemos una muestra que vamos a ir tomando o vamos a ir analizando cada hora. En la empresa se analizaron lo que fue una muestra a las 6 de la mañana, una muestra a las 7, a las 8 y así sucesivamente. Se analizaron 10 muestras de tamaño 5. Eso quiere decir que a las 6 de la mañana la empresa llegaba y tomaba lo que eran 5 latas y medía el peso. A las 7 de la mañana otra vez se repetía lo mismo y así sucesivamente. Y queremos ver si el proceso es o no es estable. Para eso vamos a utilizar lo que es la carta de control para variables con subgrupos. Nos venimos aquí a donde dice estadísticas, acá en el botón estadísticas de Minitab, venimos a lo que es la pestañita de gráficos de control. Vamos a trabajar con las gráficas de variables para subgrupos. En este caso podemos trabajar con la gráfica X barra R, que es la que trabaja con el rango, o la X barra S, que es la que trabaja con la desviación estándar. Vamos a trabajar con la gráfica del rango ya que tenemos una muestra de tamaño 10, entonces la gráfica del rango todavía es estable. Sin embargo, también podríamos trabajar con la de la desviación estándar, que es más precisa. En este caso, como el tamaño del subgrupo es menor a 8, entonces vamos a trabajar con la de X barra S. Seleccionamos la opción y acá vamos a tener dos opciones. Puede ser que tengamos todas las observaciones en una columna o que tengamos las observaciones por filas, como es este caso, que tenemos las observaciones en una fila para cada uno de los subgrupos. Y las observaciones estarían entonces acá en lo que es la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Ya al haber indicado que está por filas, él me lo va a tomar así. Nada más le damos la opción aceptar y vamos a poder observar nuestro gráfico de control acá en el Minitab. Acá podemos observar lo que es el gráfico con respecto a la media y acá podemos observar los límites con respecto al rango. Esto quiere decir que el límite de control superior es de 104.14 gramos, el límite central es de 101.66 gramos y el límite de control inferior es de 99.18 gramos. Podemos ver que en el caso del promedio el proceso no es estable ya que tenemos un punto fuera de los límites de control. Eso quiere decir que acá en la muestra 8 hay una causa asignable que se debe revisar porque algo pasó aquí que se trajo el promedio hacia abajo. En el caso del rango podemos ver que la variabilidad también presenta inestabilidad en lo que es la muestra 3. En la muestra 3 hubo mucha variación. Habría que ver qué fue lo que sucedió cuando se tomó esa muestra porque aquí tenemos otra causa asignable. Entonces podemos ver o podemos concluir que el proceso no es estable y que hay causas asignables que deben revisarse en estas muestras en específico para ver por qué fue que se presentó en este caso que se trajo el promedio hacia abajo, fuera de los límites establecidos, y en este caso, ¿por qué esta muestra varió más de lo que deberían variar? Para trabajar lo que son los gráficos de control en Excel, debemos hacer el procedimiento manual, es decir, debemos calcular lo que es la media y el rango para posteriormente calcular los límites de control y poder graficarlos. Entonces, para cada subgrupo, vamos a calcular la media o promedio y vamos a calcular lo que es el rango. Recordemos que tenemos los subgrupos que vendrían a ser las muestras que se tomaron a cada una de las horas. También recordemos del repaso de estadística básica que para calcular la media en Excel lo hacemos con la fórmula igual promedio. Entonces seleccionamos igual promedio, marcamos los datos de nuestro subgrupo y cerramos paréntesis. Igualmente en los casos siguientes, igual promedio, marcamos nuestros datos y cerramos el paréntesis. Podemos también arrastrar lo que es la celda, posicionándonos aquí en la esquinita donde aparece este cuadrito como en negro
y así ya calculamos el promedio para todas nuestras observaciones. Recordemos que la fórmula del rango era el dato mayor del subgrupo menos el dato menor, para lo cual entonces podemos utilizar la fórmula igual máximo, que va a encontrarme el dato mayor del subgrupo, y a eso le vamos a restar el dato menor del subgrupo, que sería con la fórmula de Excel mínimo. Marcamos lo que son los datos, cerramos el paréntesis, y acá entonces vamos a tener para cada subgrupo el rango correspondiente. Una vez que tenemos los rangos, ya estos serían los valores o los puntitos que podemos graficar en el gráfico de control. Podemos hacer un gráfico para la media o para el rango, graficando, seleccionando mis datos, aquí en esta opción, insertar gráfico. Vamos a seleccionar esta opción del gráfico de línea para seleccionar lo que es el gráfico, y aquí lo tendríamos. Entonces este sería el gráfico X, y debemos hacer lo mismo para el gráfico R, que vendría a ser seleccionar los datos del rango. Nos venimos aquí a insertar, vamos a seleccionar esta opción de gráfico lineal, y acá tendríamos lo que es el gráfico R. Ahora bien, debemos calcular los límites de control para poder insertarlos en lo que es nuestro gráfico. Acá el Excel sí tenemos que hacerlo un poquitito más manual, ya que no es como el Minitab que nos lo calcula automáticamente. Entonces debemos calcular los límites con las fórmulas que ya tenemos bien conocidas, los límites de control superior e inferior, tanto para la media como para el rango. Ahora bien, estas constantes A2, D3 y D4 van a depender del tamaño del subgrupo, y vamos a utilizar la tabla como la que ustedes tienen en su libro de texto. En este caso tenemos un subgrupo tamaño 5, por lo cual podemos venirnos aquí a la tabla que ustedes tienen en su libro de texto y podemos observar, acá tenemos lo que es la tabla, donde podemos observar que para un subgrupo de tamaño 5 vamos a tener lo que es la constante A2, 0,577, y las constantes de 3 y de 4 serían de 0 y 2.114 respectivamente. Entonces, teniendo estos datos, ya podemos calcular lo que son los límites de control, tanto inferior como superior, porque recordemos que el central estaría dado por el promedio de cada subgrupo de lo que nosotros calculamos. Entonces, vamos a venirnos nuevamente al Excel y vamos entonces a copiar por acá lo que son nuestras constantes. Tenemos entonces que la constante A2 según la tabla era de 0,577, la vamos a anotar por acá. Tenemos también según la tabla que la constante de 3 era de, o tenía un valor de 0, y que la constante de 4 tenía un valor de 2.114. Vamos a anotarla por acá. 2,114. Ahora ya con esto podemos calcular lo que son los límites de control, tanto el límite de control inferior, el límite central de control, que sería el promedio, y el límite de control superior, para construir o para complementar lo que es nuestro gráfico que ya tenemos. Entonces, para el límite de control inferior, en el caso de la media, tenemos que es la media o el promedio de todos menos A2 por el rango. Entonces vamos a calcular el promedio con la fórmula igual promedio de todos los subgrupos. Y vamos a calcular lo que es el promedio con la fórmula nuevamente igual promedio de lo que son todos los rangos de los subgrupos. Entonces ya aquí tenemos lo que es el X barra promedio, o el promedio de las medias, y el promedio de los rangos. Para calcular el límite inferior, entonces tendríamos que estar dado por el promedio de todas las medias menos
la constante A2 que tenemos aquí multiplicada por el promedio del rango. Esto para el gráfico de la media. Tendríamos que es un valor de 99.1789. El límite central sería lo que es el promedio de las medias y el límite de control superior estaría dado por el promedio más la constante A2 multiplicado por lo que es el rango. Ya con estos valores tenemos lo que son los límites de control para nuestro gráfico X. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que se me grafique en el gráfico que ya yo había hecho donde teníamos lo que eran nuestros puntos? Es decir, acá. Eso lo podemos hacer construyendo una serie donde todos los puntos sean el mismo. Es decir, vamos a incluir acá entonces lo que es el límite de control inferior, el límite de control central y el límite de control superior. Esto para la media y vamos a construirlo también para lo que es el rango. En el caso de la media simplemente sería poner el mismo valor en cada una de las muestras. En el caso del límite inferior, nada más sería poner este valor 99.18. Fijamos la celda con F4 y acá tendríamos lo que es el límite inferior para el gráfico de la media. Para el gráfico, el límite central, nada más sería mantener lo que es el promedio. Fijamos la celda con F4 para poner siempre el mismo valor cuando arrastremos. Y el límite de control superior, que ya lo calculamos con la fórmula, también lo vamos a colocar para cada uno de los subgrupos. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo pueda agregar las series al gráfico y poder observar lo que son los límites. Para ello, entonces me voy a venir aquí a mi gráfico de control. Acá en este caso tenemos acá en el Excel lo que es la parte para dar lo que es el formato y el diseño del gráfico. Acá podemos seleccionar la opción seleccionar datos y en seleccionar datos vamos a agregar una nueva serie para cada uno de los límites de control. Vamos a agregar una serie que le podemos poner el límite de control inferior y los valores de esa serie vendrían a ser el límite de control inferior. Acá podemos observar que ya me aparece el límite de control inferior. Vamos a agregar otra serie que le vamos a poner límite de control central y vamos a agregar lo que son los datos del valor central. Y vamos a agregar otra serie que le vamos a poner el límite de control superior y vamos a agregar los datos del límite de control superior para lo que es la media. Y aceptamos. Y como podemos observar, entonces de aquí vamos a tener nuestro gráfico X con lo que son los límites correspondientes. Y aquí podemos observar entonces también que tenemos un punto, que era el de la muestra 8, ya lo hemos observado con el Minitab, fuera de control, lo que significa que el proceso no es estable o no está bajo control estadístico. Algo sucedió en esta muestra 8 que hace que el promedio se nos venga abajo. Ahora bien, ya que tenemos nuestro gráfico X, tenemos que construir nuestro gráfico R. Para construir el gráfico R vamos a calcular igualmente los límites de control del rango con las siguientes fórmulas. El límite de control superior estaría dado por la constante de 4, perdón, el límite de control inferior estaría dado por la constante de 3 multiplicado por los rangos promedios. La constante de 3 tiene un valor de 0 y el promedio del rango es de 4.3. El límite de control central para el rango sería el rango promedio y el límite de control superior para el rango estaría dado por lo que es la constante de 4 multiplicado por los rangos promedios. Una vez que tenemos entonces los límites, vamos a seguir el mismo procedimiento que utilizamos para lo que eran los límites de control para calcularlos en lo que es el rango. Vamos entonces a indicar acá que el límite de control inferior del rango, vamos a indicar aquí el límite central del rango o de la gráfica R y el límite superior de la gráfica R. Estos serían entonces los que utilizamos para lo que es la gráfica de la media y estos van a ser los que vamos a utilizar para lo que es la gráfica del rango. En el caso del límite inferior sabemos que es 0
para todos los casos. En el caso del límite central, sabemos que es el rango promedio para todos los casos. Y en el caso del límite de control superior, ya lo calculamos con la fórmula, sería 9.09 para todos los casos. Vendríamos a hacer el mismo procedimiento entonces. Seleccionamos nuestro gráfico R que ya habíamos construido previamente con los datos de los subgrupos y vamos a dibujar lo que son los límites. Nos venimos aquí a la opción diseño, seleccionar datos y vamos a ir agregando series. Vamos a poner el límite de control inferior que tendría los valores de 0. Vamos a agregar el límite de control central que tendría valores de 4,3 y vamos a agregar el límite de control superior que tendría valores de 9,09. Damos la opción aceptar y tenemos acá lo que es nuestro gráfico de control para el rango, donde podemos ver también que tenemos un punto fuera de los límites de control, lo cual hace que nuestro proceso no sea estable y que haya que hacer el análisis respectivo. Entonces, así de esta manera tendríamos lo que son los gráficos de control, tanto para construir en Excel como para construir con Minitab. Muchas gracias.